Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un gusto que estén con nosotros, es un gusto que me estén acompañando y saber que todavía hay muchas personas que quieren documentarse, que les gusta seguir estudiando y que les gusta estar bien preparadas en lo que es su carrera policial. Eh, no sé si alguno de ustedes tenga conocimiento de lo que es la ley del uso de la fuerza o de los niveles del uso de la fuerza. Me gustaría que alguien me dijera, que alguien levantara la mano y que me dijera que quién es quién sabe, ¿no? De qué habla la Ley Nacional del Uso de la Fuerza y cuáles son los niveles del uso de la fuerza. Bueno, después de esto, me gustaría presentarme. Yo soy Toribio Alejandro Cervantes. Eh, Quisiera hablarle un poquito de mi trayectoria en lo que es la seguridad pública. Soy licenciado en seguridad pública, tengo unos diplomados en seguridad pública e inteligencia policial. Eh, Tengo eh, varios cursos afines a lo que es la seguridad pública y a lo que es la protección ciudadana, ¿no? Fui policía casi 24 años aquí en la Policía Municipal. Donde los últimos años ya estuve en el área de tránsito. Es un área muy interesante, un área donde se maneja mucho la legalidad y pues muchos procedimientos, ¿no? Se maneja mucho el delito, lo que es el daño en propiedad ajena. Y próximamente estaremos ya ingresando a lo que es la maestría en ciencias forenses para yo también así tomar y empaparme de más conocimiento para poder le llevar a ustedes cursos interesantes y que les sean de mucha utilidad para su trabajo policial. En este caso, este curso que vamos a tomar ahora, que les voy a impartir, se llama la Ley Nacional del Uso de la Fuerza y niveles del uso y los niveles del uso de la fuerza. ¿Ok? El objetivo general de este curso eh, es que al finalizar el participante deberá comprender y aplicar correctamente la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, tomando decisiones legales, proporcionales, respetuosas a los derechos humanos durante su actuación operativa, evitando así abusos y responsabilidades legales. Vemos aquí a la derecha, eh, a su derecha, creo que es a mi izquierda, creo que es a su derecha, vemos los niveles del uso de la fuerza. Empezamos con el nivel más bajo, que es la presencia policial, el segundo nivel, que es la verbalización, el tercer nivel, que es el contacto, control de contacto, y el cuarto es el control físico. Estos dos niveles, que es el control de contacto y el contacto físico, nosotros como policías, ya trabajando en el área, en campo, es muy difícil nosotros dividir este tipo estos dos niveles. ¿Por qué? Porque cuando nosotros utilizamos la fuerza, cuando hay una resistencia activa y ocupamos el control físico, pues es obviamente y claramente vamos a tener un contacto con la persona. Aunque la persona esté pasiva y se vuelva de repente activa su resistencia, pues ya tenemos un control de contacto y el contacto físico, el control físico. Es por eso que esos dos niveles ya en nuestro trabajo se fusionan y se hacen uno solo para enseguida dar paso a las técnicas defensivas menos letales. Eh, y el último nivel, que es el nivel 5, que es el nivel potencialmente letal, es cuando ya nosotros utilizamos fuerza legítima letal.
El concepto de la fuerza, el concepto del uso de la fuerza, el concepto del uso de la fuerza, si nosotros lo vemos como una persona civil que no tenga nada que ver con la seguridad pública o que no pertenezca a ninguna corporación, eh, ellos tienen un concepto poco diferente a lo que nosotros como autoridad lo debemos de tener o lo tenemos. Para un civil, el concepto del uso de la fuerza, pues para él puede ser el que utilizó fuerza para defenderse, pero él a lo mejor no lo va a hacer proporcional, ni legítimo, ni racional. Él se va a defender como Dios le dio a entender, como pueda. Entonces, al contrario de nosotros, que a nosotros sí nos establecen reglas y nos establecen lineamientos y nos regimos por una ley. Dice que el concepto para nosotros es el uso de la fuerza, es la aplicación racional y legal de medios físicos, mecánicos o letales por parte del personal de seguridad para controlar o neutralizar una conducta que represente riesgo. Si se dan cuenta, la sola palabra legal está hablando que hay de una parte, emana de una parte estas formas de actuar de nosotros eh, cuando vayamos a usar en algún momento la fuerza. Dice que no se trata de castigar ni de vengarse, sino de restablecer el orden y proteger la vida. Este es importantísimo, lo que es proteger la vida, que ese es el objetivo principal de nosotros como personal de seguridad, como personal de seguridad pública, como elementos policiales, ¿no? Policíacos. Dice, antecedentes de la Ley Nacional del Uso de la Fuerza. Dice, la Ley Nacional del Uso de la Fuerza nace porque la Constitución obliga al Estado a regular cómo actúan los policías cuando utilizan la fuerza, para proteger a la ciudadanía, pero también es proteger al elemento policial. No es una ley para castigar al policía, obviamente. Es una ley para evitar abusos y proteger los derechos humanos y dar certeza jurídica al elemento que actúa correctamente. Definitivamente, si nosotros actuamos bajo los lineamientos y bajo los estrictos principios de los niveles del uso de la fuerza, a nosotros jurídicamente nos va a dar certeza de que esa actuación que nosotros hicimos mm, va a ser totalmente legal y vamos a poder defendernos de de cualquier forma que quieran desprestigiar nuestro trabajo, de cualquier forma que quieran afectarnos, ya sea jurídicamente o penalmente. Dice el objetivo y el alcance de la ley. El objetivo y alcance habla de que el objeto que tiene como principal motivo esta ley y el alcance de la misma es hasta dónde llegan nuestros límites y hasta dónde llegan nuestras obligaciones que debemos de tener en cuenta al usar la fuerza física, al usar la fuerza ante una agresión, ante un ciudadano, una persona que ponga en riesgo el orden, la integridad o la vida de tercero, ¿no? Dice, el objetivo principal es establecer cómo, cuándo y hasta dónde puede usarse la fuerza. Dice que esta ley es de aplicación obligatoria en todo el país y regula tanto policías como en ciertos aspectos a personal de seguridad privada en cuanto a límites y responsabilidades. Eh, Habla de la seguridad privada que también tiene que dar vista a esta ley. No obstante, el que la seguridad privada tenga su ley especial, que es la Ley Federal de Seguridad Privada, que ninguno de sus artículos plantea o menciona que la persona que funge como guardia de seguridad privada
tenga la obligación de seguir esta ley. Más sin embargo, en su misma ley, ellos sí tienen unos artículos donde por obvias razones se deben aunar y deben de seguir ciertas legalidades, porque, por ejemplo, el artículo 7 a ellos, a la seguridad privada, los menciona como que son auxiliares de la seguridad pública. Y al ser auxiliares de la seguridad pública, de ahí parten otros artículos, por ejemplo, uno que es muy importante para ellos, que también los obliga a actuar bajo legalidad y con respeto a los derechos humanos. Y por esta razón también los hace partícipes de llevar a cabo este tipo de niveles del uso de la fuerza y tomar en cuenta también esta ley. Dice que el artículo 12 de la Ley Federal de la Ley Federal de Seguridad Privada dice que ellos deberán usar la fuerza, perdón, ellos no podrán usar la fuerza sin justificación. El uso de la fuerza de ellos también tiene que ser justificado. Así es que por lo tanto, también se tienen que regir por ciertos lineamientos y por ciertos principios del uso de la fuerza, de la Ley Nacional del Uso de la Fuerza. Hablamos de que en todo el país es obligación que todas las policías eh, tienen la obligación de conocer y de aplicar esta ley y de normativizarse dentro del marco de esta ley, que son los policías de los tres niveles de gobierno o los tres órdenes de gobierno, que es el federal, estatal y los municipales. Dice que también las Fuerzas Armadas, cuando la tarea de seguridad pública, cuando funjan o que realicen tareas de seguridad pública. Últimamente se ha visto mucho con con la nueva estrategia de seguridad pública que tiene el Ejecutivo, de que se hacen grupos de coordinación con la Guardia Nacional, con la Sedena, la Marina, policías estatales, policías municipales y muchas veces la Fiscalía también se une a a estos operativos. Entonces, las Fuerzas Armadas, que viene siendo la Sedena y la Marina, cuando andan realizando tareas de seguridad pública, automáticamente deben de regirse por esta ley al momento de utilizar la fuerza. No hay más. A los guardias de seguridad privada en cuanto a límites legales y respecto a los derechos humanos. ¿Qué significa eso? Que también deben de utilizar, ahí mismo dice que también deben de utilizar esta ley bajo los estrictos principios y niveles del uso de la fuerza y respetando principalmente los derechos humanos. La ley protege al ciudadano, sí, claro. Esta ley está, está hecha para regular el actuar de los policías cuando utilizan la fuerza y por ende protege al ciudadano de cualquier abuso de la autoridad, pero también protege al elemento siempre y cuando actúe correctamente. Si, si el elemento actúa correctamente, créanme que esta ley es muy benéfica para nosotros, muy benéfica. No, no hay manera de que nosotros nos vayamos a meter en problemas siempre y cuando llevemos el protocolo tal como lo marca. La diferencia, vamos a ver un poco la diferencia entre la función policial y la seguridad privada. Esto lo necesitamos aprender porque debemos nosotros como seguridad privada y seguridad pública, qué es lo que le compete qué funciones o eh,
¿Qué facultades le da a la seguridad pública el Estado y qué facultades le da la policía a las policías del Estado también? Porque dice claramente que las policías tienen la facultad legal de, de investigar y de usar, bueno, tienen la facultad legal de detener a personas, de investigar y usar la fuerza letal bajo condiciones estrictas. De investigar, obviamente, tienen que hacerlo bajo el mandato de quien esté en ese momento como fiscal en turno. Y al utilizar la fuerza letal, sí se puede utilizar nosotros como agentes de seguridad, pero bajo condiciones muy estrictas. Al contrario de lo que es la seguridad privada, que no deja de ser auxiliar de la seguridad pública, que son de mucho apoyo, porque sin ellos no alcanzaría toda la policía para cubrir todos los comercios, todas las necesidades de la ciudadanía, si no existieran ellos, pero no dejan de ser auxiliares de la seguridad pública. Y su fin y su función es preventiva y de protección. No sustituye a la policía, obviamente, jamás la va a sustituir, pero sí sí son auxiliares, ¿no? Y su uso de la fuerza, pues es limitado, ¿no? Ellos sí tienen que tener mucha precaución al utilizar la fuerza porque ellos están un poco más desprotegidos que la policía. Consecuencias del uso indebido de la fuerza. Es obvio que si nosotros, si a nosotros nos gana el coraje, si a nosotros no nos importa el llevar bajo el debido proceso, los lineamientos, los niveles de la fuerza, la legalidad de esta ley, y hacemos un mal uso de nuestra facultad de utilizar la fuerza legal, la fuerza pública, es verdaderamente seguro de que vamos a tener responsabilidades eh, y va a haber consecuencias. Una de las consecuencias puede ser la responsabilidad penal. Si ustedes llegan a lesionar de manera que dejen incapacitada a la persona permanentemente o que la dejen lesionada muy gravemente o hasta privarlo de la vida, ténganlo por seguro que van a tener responsabilidad penal y posiblemente van a ir a parar hasta hasta la cárcel, señores. Y si no antes de eso, van a gastar mucho dinero, señores, para poder tener una buena defensa y que traten de sacarlos de ese problema los abogados. De ahí vienen las sanciones administrativas. También podemos tener consecuencias administrativas, ya sea que Contraloría o Sindicatura nos investigue porque alguien se quejó que la persona cree que el uso de la fuerza, que la fuerza que utilizaste en contra de ella, pues no fue proporcional o fue ilegal, y pues te puedes quedar hasta sin trabajo, una suspensión de 15 de 30 días o de una suspensión definitiva de tus labores, ¿no? Otra consecuencia son las demandas civiles. Ahorita cualquiera puede traer un celular y nos graba, y hay celulares que a 3 kilómetros nos pueden grabar y nos pueden decir qué arrugas tenemos en la cara, eh, y graban nuestro actuar, y si nosotros nos excedemos de la fuerza que vamos a utilizar, pues ese video puede ser eh, utilizado como dato de prueba pues para que un civil nos demande por la vía civil o hasta la vía penal, ¿no? La pérdida del empleo es otra consecuencia. Por lo regular, es lo que pasa, ¿no? Cuando nosotros hacemos mal uso de nuestras funciones, podemos llegar a perder hasta el empleo. Y
Acuérdense, señores, que el artículo 123 constitucional no se ha reformado y si tú te vas a un pleito administrativo o te rescinden sí, pues vaya que a ti te separen de tu cargo, así puedas ganar tú el pleito y quedes absuelto. No hay manera de que tú vuelvas o que te reinstalen a tu empleo o que puedas agarrar trabajo en otra corporación. Y para agarrar, después de haber sido policía, agarrar un trabajo por fuera es bastante complicado, señores. Así que, por favor, traten de no hacer uso indebido de la fuerza o de los niveles de la fuerza. Y si a ti estás sintiendo, esto es como consejo personal, ¿eh? Si tú estás sintiendo que te está ganando el coraje, que te está ganando el estrés, que tienes problemas emocionales, que traes alguna cosa psicológica ahí que ya no puedes controlar, que explotas rápido, que eres mecha corta, hay que darle de conocimiento a nuestros jefes para que se tome la decisión de que te manden a unas sesiones psicológicas. Eh, no porque te manden con el psicólogo vamos a pensar o la gente tiene que pensar que estamos locos. No, simplemente que hay veces que necesitamos sanar el alma y aclarar nuestros pensamientos, pues para evitar este tipo de reacciones tan abruptas que nos pueden llevar a problemas legales. Ok, aquí ya vamos a entrar un poquito de lleno a lo que habla en sí, a lo que habla en sí esta ley y las facultades que nos da y las responsabilidades que nos da también, ¿no? Dice el artículo cuarto de la Ley Nacional del Uso de la Fuerza, es donde habla de los principios de la misma, es donde habla de los principios de la fuerza. Dice que son siete, que es la legalidad, la necesidad, proporcionalidad, racionalidad, oportunidad, prevención y rendición de cuentas. Eh, Hablamos de legalidad, pues claramente dice, el uso de la fuerza solo se puede realizar cuando la ley no lo autorice. Si nosotros conocemos esta ley y tenemos conocimientos de los usos, tenemos conocimientos de la progresividad que podemos utilizar, tenemos conocimiento de la proporcionalidad, de lo que significa, de la racionalidad y de que y que es para prevenir. eh, Nosotros vamos a saber que dentro de todo eso, la ley me autoriza a utilizar la fuerza y eso lo convierte en legal. Por eso habla de la legalidad, porque ya es legal lo que yo voy a hacer y voy a implementar en mi actuar, ya lo convierte en legal porque hay una ley que a mí me lo está autorizando. La necesidad, el segundo, la necesidad. Dice que la fuerza solo se utiliza cuando no hay alternativa menos lesiva. Es una necesidad que nosotros utilizamos la fuerza, sí, solo sí, no hay otra forma de prescindir de ella. No hay otra forma de que ya no vayamos a utilizarla, que ya no se pueda, que ya no nos podemos librar de utilizar la fuerza. Ahí hay una necesidad. Y eso también aumenta lo legal a nuestro actuar. Y luego después viene el tercero, que es la proporcionalidad. Dice que el nivel de la fuerza debe ser acorde a la amenaza o la resistencia. El nivel del uso de la fuerza debe ser acorde a la amenaza o la resistencia. ¿Qué significa con esto? Nosotros no podemos utilizar una fuerza legal cuando la vida de nosotros no está en peligro ni la de terceros. Y tampoco podemos utilizar nosotros nuestra arma de fuego si una persona a 10 metros trae un bat y nos amenaza, nos grita de que nos va a golpear. Claro que no, porque pues no estamos utilizando la proporcionalidad de fuerza acorde a lo que es la amenaza, ¿no? Racionalidad. La decisión de utilizar la fuerza
debe ser lógica y razonada, no impulsiva. ¿Qué significa? Que antes que nosotros vayamos a actuar y vayamos a implementar la fuerza, debemos de pensar si es plenamente eh, necesaria. Si de veras ya no podemos hacer nada, si ya lo pensamos, eh, perdón, es que si ya lo pensamos, si ya tomamos la decisión de utilizar la fuerza, es porque ya lo razonamos y ya vimos que no hay ninguna otra manera de que se pueda solucionar más que utilizando algún nivel de la fuerza y no utilizarla impulsivamente. ¿Qué es esto? Que a la primera nos gane el coraje y tratemos de abalanzarnos a la persona cuando la persona no está poniendo ni siquiera resistencia. Dice oportunidad. La fuerza se emplea en el momento adecuado, ni antes ni después. Esto quiere decir, si a nosotros nos pasan un llamado por vía radio, ¿no? En fulana parte hay una persona agresiva y cuando nosotros llegamos al lugar, ¿sí? Vemos una persona fuera de un domicilio parado en la banqueta. Nos bajamos de la patrulla y nos vamos directamente a taclearlo como jugadores de fútbol americano. Lo golpeamos, cae, se lesiona. eh, Obviamente no fue oportuno el uso de la fuerza. No entra el principio de oportunidad. ¿Por qué? Porque ni siquiera sabemos si estaba agresiva esa persona o si era la persona la que estaba agresiva. Entonces, aquí habla de la oportunidad, que el uso de la fuerza se tiene que implementar en el momento adecuado, en el momento que se ocupa, ni antes ni después. No vas a utilizar la fuerza después de que ya la persona se tranquilizó, ya se calmó. Ah, pues ya la persona no representa un riesgo y le haces la llave china y lo tumbas y pues, ah, caray, pues el camarada ya ni siquiera estaba forcejeando, ya no estaba agresivo. ¿Para qué tuviste que utilizar ese tipo de contacto o control físico si ya no era oportuno? Entonces hay que buscar la manera que no sea ni antes ni después, sino en el momento oportuno y utilizar la fuerza necesaria. Dice, habla de prevención. El objetivo principal es evitar daños, proteger la vida y mantener el orden. Objetivamente, esta ley para eso es, para evitar daños mayores a los que ya se hayan hecho o evitar que se hagan daño. Lo principal, proteger el bien jurídico tutelado mayor, que es la vida, y mantener el orden público. Rendición de cuentas y vigilancia. La rendición de cuentas dice que todo uso de la fuerza debe ser documentado, supervisado y evaluado. Eh, Todo actuar que nosotros tengamos y utilizamos el uso de la fuerza, hay que rendirle novedades a nuestros jefes, hay que documentarlos en nuestros formatos o en las actas del IPH del uso de la fuerza para que sea supervisado y evaluado por algún mando de nosotros. Ningún uso de la fuerza debe quedar sin documentarse.